sobre transición energética para el sector minero, en el cual en esta ocasión queremos resaltar el papel importante que juega el sector minero en esta transición energética, y vamos a contarles un poco sobre cómo Australia y Chile están en este proceso. El desarrollo económico y de los sectores en Australia ha sido un trabajo en conjunto entre la industria, la academia y el gobierno, y por esto en este motivo para este panel tenemos la representación de cada uno de ellos. Como mencionó Paul, mi nombre es Alejandra Calderon, soy la directora de Desarrollo de Negocios para el sector minero energético para el gobierno de Australia aquí en Colombia. Y para mí es un honor presentar a nuestra primera panelista, nuestra embajadora de Australia en Colombia, Erika Thompson. Erika. Muchísimas gracias, Alejandra, y buenas tardes a todos. Reciben una cordial bienvenida al panel de hoy. Mi nombre es Erika Thompson y soy la embajadora de Australia en Colombia. Me encuentro muy complacida de estar el día de hoy para abrir este panel porque es un tema que me apasiona mucho. En mis 20 años de carrera como diplomática australiana, he trabajado de cerca con las compañías mineras australianas en Latinoamérica, África y el Medio Oriente. Y es algo de lo que me siento muy orgullosa. Las normas que estas empresas mantienen en materia laboral, medioambiental y responsabilidad social son las mejores del mundo. Sus accionistas las instan a ello. Y de nuevo, las empresas australianas, usando tecnología australiana, lideran los esfuerzos para la decarbonización de sus operaciones. Ustedes escucharán de BHP y del uso de hidrógeno verde que están realizando en sus operaciones. Y asimismo, de CSIRO, la Organización de Investigación Científica del Gobierno australiano, de la cual proviene tanto la estrategia como la tecnología usadas en estos avances. Puedo decir con orgullo que los logros que ha obtenido la industria minera australiana hacen parte de una estrategia tecnológica de bajas emisiones que ha sido puesta en marcha por el gobierno de Australia. A principios de este año, nuestro gobierno convocó un grupo de expertos para identificar las tecnologías que Australia necesitará para cumplir con nuestro compromiso de París y lograr cero emisiones netas para el 2050. Como producto de su trabajo, se identificaron cerca de 140 tecnologías. Y en septiembre, el gobierno anunció que fijaría un objetivo inicial y alcanzar 5 ambiciosos objetivos. El primero, hidrógeno, específicamente hidrógeno hecho con energía renovable. El segundo, baterías. Todo, desde megagranjas de baterías para entregar un suministro constante de energía renovable a la red y la industria, hasta baterías comunitarias que ayudan a crear microredes locales de energía renovable en zonas rurales y remotas. El tercero, acero y aluminio de bajo carbono, producido usando energía verde, que reducirá nuestras emisiones y las de nuestros socios comerciales que los importan. El cuarto, carbono, captura y almacenamiento. Y el quinto, captura de carbono en el suelo, la cual reduce las emisiones y mejora la calidad de las tierras agrícolas, pero también, si se puede medir, se puede convertir en créditos de carbono y por lo tanto constituye una fuente de ingresos para las agriculturas y las comunidades indígenas. Para cada uno de estos objetivos hemos desarrollado la tecnología, pero ahora mismo es costosa. Entonces, la estrategia es tratar de crear economías de escala para reducir su costo. El gobierno australiano se ha comprometido a invertir más de 18.000 millones de dólares con la esperanza de impulsar más de 100.000 millones de dólares en inversiones privadas. Y esto es solo el comienzo. Cada año, los compromisos serán reevaluados, añadiendo nuevas metas en la medida que nos dirigimos hacia un futuro net zero. Y para mí,
Uno de los aspectos más emocionantes es ver la industria de los minerales liderar este camino. Entonces, ahora los dejaré con el profesor Stephen Wilson del Centro para el Futuro de la Energía de la Universidad de Queensland. El profesor Wilson es también un consultor, asesor y analista para clientes financieros, corporativos y de gobierno. Y anteriormente fue director general de análisis de mercado y industria en el grupo de productos energéticos de Río Tinto. Thank you to Austrade and Ambassador Thompson for the kind invitation to speak to you and to share some thoughts with you about the energy transition for the mining sector. My name is Stephen Wilson and I work at the University of Queensland in the Centre for Energy Futures. The outline of what I want to talk about today has 4 parts. So 3 main parts and then some reflections on what this might mean for Colombia and for the Colombian mining sector. So in the first part, I'm going to talk about energy and gold being such an important part of Colombia's mining sector. And I'm calling that a mining financial capital. And then I'm going to talk about energy and copper because we understand that copper is emerging as an increasingly important mineral in the Colombian mining sector. And it's also very important for the energy transition. So I'm calling that mining physical capital. And then I want to share with you Australia's experience in renewable energy in general, and also our experience in the application of renewable energy in the mining sector in Australia. And then finally, as I say, we'll talk about where there may be opportunities for Colombia in arising from renewable energy, the energy transition, and opportunities for deployment of renewable energy in the mining sector. So mining financial capital. About 15 years ago, when I was an economics consultant in London, I was looking at the price of oil because I was working on a gas pipeline project. And it was around the time that the oil price started to rise very steeply, and gas prices, of course, rose with it. And then I discovered that steel prices were also rising with the oil price. And I was trying to understand what was happening with this change in the oil price. And the chart here is just the US dollar price of oil indexed to January 2000. So we've just taken the beginning of January, the first trading day in January, as 1, and then all the prices after that are a ratio or a price multiple of the price on that day. And you can see that there was an enormous increase up to the GFC, a very steep collapse with the GFC, a rebound, sustained high prices, another collapse, another bounce, and of course now we're in the depths of a very, very low price period for oil. And as I looked at this and I tried to understand what was happening with oil prices, I wondered, what does the price look like in pound sterling? What does the price look like in euros? What does the price look like in Japanese yen? And I found that the pattern was basically the same in every major currency. And then I wondered to myself what the price might look like, the price of oil in gold terms. And the chart on the right contains the dollar price on the left and those other major currencies. And then it shows us what's happened to the oil price in gold terms. And you can see it's a very different story from the price in the currencies. Now, I happen to think that the price of oil is one of the most important prices in the world. I think of it as the senior form of energy, and the price of gold, the dollar price of gold, is also one of the most important prices in the world. But when we divide one by the other, of course, we take the dollar out and we just see the relationship between oil as the senior representative of energy and gold as the senior representative of currencies. Now, what if we take a slightly longer view on the ratio of oil to gold, going all the way back to
the discovery of oil in 1861 in Pennsylvania. This chart is the annual average price of gold, of oil in gold terms over that more than 150-year period. And what it shows us is that every time that ratio is low, we tend to be entering a new era or exiting from an era, a market era. And there have been three major eras in the oil market: the monopoly era, the oligopoly era, what I call the Western markets era. And I think that is actually coming to an end, and we're entering something different, which may be the Indo-Pacific era. I've not put 2020 to replace the dots on the Trump transition period, because I think there's still an awful lot of uncertainty and instability in the background in the transitions that we're seeing in the world. So that's financial capital. Now, when we think about the energy transition, we realize that it involves capital intensification. So almost every single decarbonisation strategy that you can think of, certainly every decarbonisation strategy that I'm aware of, involves more capital. And so we can call that capital intensification. It's certainly true in the energy sector, and it's also true for decarbonisation outside the energy sector. And what that means, part of that capital intensification involves not just pure financial capital, but the deployment of financial capital as physical capital. And one of the most important aspects of that physical capital is metals. And perhaps the first one in the list, the first of the metals in the list that are used in making devices more energy efficient, in making wind turbines, which have about 4,000 kilograms of copper in each wind turbine, in electric vehicles, in any sort of electrification strategy, you're going to be using more copper. And so I think it's safe to say that the energy transition will be capital intensive. And I've given some more examples here of the way that financial capital is deployed for these investments. And there's a list here of some metals: copper, lithium, cobalt, rare earths, more platinum, more aluminium. All of these things will be required in greater quantities if we are to achieve the kind of energy transition that people are talking about. And so you can see that graphically in this chart recently published by Wood Mackenzie, the consulting firm. The grey part of each bar is showing you the 2020 annual demand for these 5 metals, and you can see the growth that Wood Mac estimates would be required by 2040 in annual demand to meet a 3-degree type of energy transition in the black there, and to go further to a 2-degree type of energy transition in the bright blue. You're talking about approximately a doubling of annual copper demand in the next 2 decades if we're to get to that sort of future and actually implement that sort of energy transition. Okay, let's talk about Australia's experience in renewable energy and mining. Now, I'm going to declare here that I previously did work for one of the big mining companies, Rio Tinto, and I have done some advisory work in the past for the other, since I left Rio Tinto and before I joined the University of Queensland, for the other large mining company, BHP. But all the information here is all just publicly available information, as there's no confidential information used in this presentation. Now, I think it's important to recognise that the Australian mining industry has been studying how it could deploy renewable energy at its mine sites, and also thinking about what opportunities the energy transition might create for the mining industry. They've been looking at that and studying those things for at least a decade, possibly longer. And these companies have actually been deploying renewable energy projects for a number of years. So one of the early ones, perhaps the earliest project of this scale,
is the solar farm at Weipa in far north Queensland, which you can see a snapshot there from the government's ARENA website. ARENA provided $3.5 million of funding support out of just under $6 million of total project cost at that time. Now, then more recently, there's been the announcement of a much larger solar farm at an iron ore mine in the Pilbara, the Gudai-Darri 34 megawatt solar farm. And just to put that into context, my university, the University of Queensland, has a solar farm which is, I think, 69 megawatts DC, 62 megawatts AC, which when it's commissioned, it's in commissioning at the moment, will generate enough electricity to equal the total consumption of the university. And our university is one of the largest electricity customers in the state of Queensland. So that, just to give you a sense of the scale of some of these projects, the Weipa project and the Pilbara Western Australian project. And then a couple of other examples. So both of those are remote sites or part of local small grids. They're not connected to a very large national grid. Whereas in Queensland, where we have mines connected to the grid, BHP have recently announced that they've entered into power purchase agreements with CleanCo, which is the Queensland government renewable energy generation company, to supply electricity to coal mines in Queensland. And on the other side of the Pacific Ocean, BHP have announced that they have the goal of sourcing 100% of energy for the copper mines in Chile, Escondida and Spence, from renewable energy from about the middle of this decade. So these are things that Australian mining companies have been doing, are planning to do, both in Australia and around the world. I want to share with you just a little bit of perspective on Australia and the situation that we have. So the first thing to recognise is that the backbone of our national electricity market, which is basically just on the eastern seaboard, supplying the states that you see there and Tasmania, the backbone of that system is coal-fired, coal with a bit of gas and some hydropower, and then with a lot of renewable energy, wind and solar, added in the last decade. So that basically the only thing we've added in the last 10 years has been wind farms, solar farms, and a lot of rooftop, residential and commercial rooftop PV. The only thing that we've retired has been thermal plants, and mostly coal plants. You can see there that 8 have been retired since 2013 for more than 4,000 megawatts. The other really important thing to appreciate is that all of the remaining coal-fired power plants, and you can see there that we have 16 of them with a combined 23 gigawatts of capacity, they will all retire by the 2040s and 2050s. Some of them will be retiring earlier. And the big question we face is what will replace that fleet? This chart shows the expected sequence or schedule of these retirements through to 2050. The youngest plant we have is in Queensland, will be 50 years old in 2057. Now, one of the ways, I'm actually on record as saying that one of the ways that we might replace that retiring coal capacity is actually with small modular nuclear reactors. 10 gigawatts of retirement in the 2030s, and a further 5 to 10 gigawatts in the 2040s and 2050s. So that would be one way, in theory, that we could replace that capacity, sort of somewhere between 10 and 20 gigawatts of capacity. Now, we also have to remember that by 2050, all the gas plants we have will have passed their retirement dates. All the wind turbines that we've built and that are operating today will also have passed their retirement dates. They don't live as long. And all solar panels operating today will also have passed their retirement dates. So people, I think, forget that, but that is an important thing to keep in mind. However, only hydro and pumped hydro will still be going strong. So those assets have extremely long lives. It can be 100, 150 years. And I think that point is quite important. Hydropower and pumped hydropower is a very central part of the conversation in Australia about our energy future. And I understand it is
also of great interest in Colombia, where hydropower is very important. Here's another vision of what our future electricity system might look like. You can see in the bottom of the chart, black coal plants retiring over time. You can see brown coal plants hanging in there, but they would be expected to retire at some stage a little later. You can see peaking plants. You can see the hydro plant is actually shown in red in this chart, and a forecast of pumped hydro in light green. Now, the black line across the middle represents dispatchable capacity. Our demand is basically flat, not expected, has not been growing much, and is expected to be fairly steady. But then above that line, you've got the non-dispatchable variable renewable energy. So wind in yellow, solar in blue, and distributed PV, which is basically rooftop PV, in orange. And so a very, very different kind of system with a very large share of non-dispatchable plant, meeting a peak that is in the region of sort of 30 or so gigawatts. So there's a question about, we've got a question about how long the coal will remain. We have a question about whether we can bring on pumped hydro that might be needed to balance the variable renewables, and whether that's bankable. And we have questions around price formation. And I'm asking whether the market is actually pulling itself apart in the process. I think these are major challenges that we're facing right now in Australia. So what is the market telling us? This chart is showing you the price history of the national electricity market for the whole period of its existence since 1999. So these are just demand weighted average, half hourly, annual averages, demand weighted of half hourly wholesale spot prices year by year for that period of time. So you can see a sort of sawtooth pattern of increases and declines, but also in more recent years, in the last sort of decade or so, quite a strong underlying trend suggesting that the cost level, the basic cost level, has been increasing significantly from something like the short-run marginal cost of black coal generation in New South Wales and Queensland, which is about $35, up to the sort of levels that you would need to see that you do see if gas is setting the price, and the gas price is $10 a gigajoule, you'll see electricity prices of around $100. And at that price, all sorts of things actually do become economic. But the question is whether there is enough bankability in the price for investors to be able to finance new investments. So the next chart I'm going to show you digs a little bit deeper into this, and I'm going to drill down and show you two snapshots in time. One is a snapshot from 2009 and the other is a snapshot from 2019. So the first one, and we're going to focus on South Australia. The reason we focus on South Australia is it has one of the highest, possibly the highest penetration of wind and solar of anywhere in the world. But back in 2009, that was not the case. There was still actually an old coal plant or two still operating at that time. And you can see that in the month of August, half-hourly prices looked like that. This chart is just plotting each half-hourly price versus the half-hourly demand in that same half hour. And so, and scatter plotting them like that. And what you're seeing there is something very much like the cost of the variable cost of generation, the cost of fuel and operation and maintenance for the different plants on the system, all transformed into prices through the competitive market bidding process. Now I'm going to fast forward you so you can see there's a $24 per megawatt hour demand weighted average price to meet just under 1,500 megawatts of demand in the state of South Australia in that month. Now I'm going to fast forward you to August of 2009, and here you see a number of things have changed. The average demand level is actually slightly lower. The revenue pool has expanded enormously, and the weighted average prices jumped to a much higher level, to $90 a megawatt hour.
But the most important and dramatic thing here is that the price formation process has changed completely. We no longer have textbook short-run marginal cost price formation. We've got a market with extreme volatility, oscillating between scarcity and abundance. So I've cut this graph at just over $300 a megawatt hour. You can buy an insurance contract, a cap contract at that level, but the price can go all the way up to $14,000. I think it was in this year, $14,500 per megawatt hour. And you can see in the right that the maximum, as it happened in this month, was just over $2,000 a megawatt hour. 2,000 megawatts of maximum half-hourly demand, and the maximum half-hourly price, was $1,400 per megawatt hour. But the price can also go down to minus 1,000, and you can see that in that particular month, the price went down to minus $840. So when that happens, if you're generating, you need to pay for the right to generate. Okay, so I think what this is telling us is that there are significant challenges in very large-scale deployment of wind and solar, and it's not necessarily the case that it will drive down prices. It might, under certain conditions and with care. What about the future? I want to just give you a little peek here into some recent research work that has been going on here under my supervision. And this is asking the question, how much would it cost to produce hydrogen from sunshine, wind and water? So renewable green hydrogen using electrolysis, and then export that to Asia. So possibly by transforming it to ammonia and shipping the ammonia, which is cheaper than shipping hydrogen. And what we found in this work is that hydrogen production costs vary, for local use, vary from around $3 to $6, depending whereabouts you are in the country. So that's the little thumbnail sketch on the left. Parts of the country, it turns out parts of the country where the large population density will have very high cost of production. The remote inland locations where many mines are have lower cost of production, possibly as low as $3, although these are very early cost estimates. So that's about $24 a gigajoule. And ammonia for export estimates range from $700 to $1,100 a tonne. Just for comparison, the market price of non-green ammonia is around $400 plus or minus. That's the last 10 years average. Water availability will be an issue, of course, for electrolysis. And I think the key point to keep in mind here is that renewable energy costs will always be very site-specific. And it does look like Australia, if people are interested in green hydrogen, green ammonia, it looks like Australia does have a significant cost of production advantage. So that technology is at a very early stage. People are very excited about it at the moment, and it may be one way of using renewable energy and balancing supply and demand with renewable energy. Okay, what does all this mean for Colombia? Where might the opportunities for Colombia be in renewable energy and in mining? I think the first thing is to say is that the way I would think about this is how can you leverage your natural advantages? The first thing to think of course, is the opportunity in export markets. The expected increase in copper demand and other energy transition metals means that mining will continue to be very important, and anyone who has access to those kind of resources at competitive cost levels is likely to be in a very good place. And then on the side of inputs, energy inputs to mining, I think any country that's got a lot of hydropower is in a good place when it's thinking about deploying variable renewable energy like wind and solar, because those things need to be balanced, and hydropower allows you to do that. So repurposing the way hydropower is dispatched from a baseload pattern of dispatch, or a sort of baseload and intermediate dispatch pattern, into a more peaking pattern or a counterbalancing pattern is likely to be very attractive. It may also be possible to go to the next step beyond just changing the dispatch pattern
and actually retrofit more, retrofit pumps and increase the peak instantaneous generation capacity from existing hydro assets without needing to build new dams. That's one of the things that a lot of thought is going into in Australia at the moment. And then the next thing to think about is extending and developing the grid. So might it make sense to connect locations that might have good wind resources, or what we found in the hydrogen work actually is that places we think of as sunny, you would be deploying solar there, but it turns out that it's the combination of wind and solar that is even more attractive. So connecting those kind of sites into the grid on a supply basis, and then connecting things like mines that have been remote sites into the grid to supply them. In locations where it's just not economic to extend the grid, it may be worth doing more work on mini hydro. I understand that there is run-of-river hydro used in Colombia in a number of locations. If you want to use mini hydro for balancing, then you definitely need to have some level of storage in order to do that. And then finally, I would say don't overlook the value of interruptible loads. Mines have very large loads, and it may be that some of them are definitely mission critical and can't be interrupted under any circumstances. Other loads have a certain degree of flexibility around the timing of when they're operated, and may have a certain amount of interruptibility. That can be if you're connected to a grid, that can be very, very valuable to the grid. And if the grid has an increasing share of very difficult to balance, then having access to interruptible loads as part of the balancing strategy can be very valuable. Of course, on a remote site where you're completely self-sufficient for energy, those considerations, of course, are already engineered into the design of the energy system for the mine site. Just like in the hydrogen study I mentioned, all that had to be taken into account in the simulation of the flow sheet to find the optimal combination of wind and solar and battery storage and hydrogen storage and ammonia storage to produce the lowest production cost. So the equivalent for a mine would be the lowest energy supply cost. So I hope those comments and thoughts are useful to you, and I wish you all the best for the symposium. Thank you. ¿Aló? Muchas gracias al profesor Steven Wilson, más o menos, y claramente pues a la embajadora Erika Thompson por sus contribuciones al panel. El compromiso que tenemos en Colombia de incluir minerales como oro y cobre en la matriz juegan una mayor relevancia, no solamente económicamente, sino también en este proceso de transición energética en el cual tenemos una grave ventaja con la matriz actual que tenemos en Colombia. Adicionalmente, como hemos visto pues, con el Acuerdo de París, la mayoría de los países se han comprometido a fortalecer la respuesta global a la amenaza del cambio climático en el contexto de un desarrollo sostenible. Por tanto, pues la transición energética hacia una economía más baja en carbono es el elemento esencial que marca una tendencia mundial y que implica la colaboración de gobiernos, de industria y de todos los que estamos pues comprometidos en abordar el cambio climático. Para esta segunda parte de la sesión, quiero presentarle a nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy en vivo. Orlando Jimenez, que es el director ejecutivo de CSIRO, que como mencionó la embajadora, es la organización científica del gobierno de Australia, y también a Sebastian Rivas, que es el principal de servicios estratégicos para BHP en Chile. Si tienen preguntas también, no olviden por favor ponerlas en el Q&A, y también pues al final le estaremos dando un espacio también para hacerle preguntas a nuestros panelistas. Sebastián, me gustaría comenzar contigo. BHP anunció el año pasado 4 acuerdos de energía con el objetivo de operar sus operaciones en Chile, incluyendo la planta tanto de Spence y Escondida como una de las minas más grandes de cobre del mundo, completamente con energía renovable. ¿Tú nos podrías contar un poco cómo llegaron a este proceso y cuáles han sido los retos que han tenido que afrontar al integrar estas energías renovables al proyecto?
Hola Alejandra, buenas tardes y buenas tardes a todos. Muchas gracias en primer lugar por la invitación a participar de este evento. Y bueno, en relación a la pregunta, permíteme comenzar contando algunos detalles del camino que hemos recorrido los últimos años en relación al suministro energético de nuestras operaciones de cobre en Chile. El sistema eléctrico nacional en Chile tradicionalmente era un sistema hidrotérmico, con grandes embalses, pero con casi nula generación interna de combustibles y en consecuencia dependiendo fuertemente del mercado internacional. En torno a los años 2004-2006, luego de algunos años de abastecimiento a precios muy competitivos, observamos el corte del gas natural argentino, generando así una importante crisis en la estabilidad técnica y económica del sistema eléctrico. La incertidumbre en el abastecimiento produjo una disminución en la inversión, por supuesto, donde grandes empresas debieron apostar por carbón o por mantener sus plantas de GNL transformándolas en diésel. Por supuesto, este desbalance entre estas decisiones produjo un aumento de precios y por supuesto, mayores dificultades para el desarrollo de proyectos mineros, posicionando a la industria como tomadora de precios debido a este desajuste entre oferta y demanda, ¿no? En función de lo anterior y debido a que la demanda agregada de nuestras operaciones representa del orden de un 8% de la demanda nacional, tomamos la decisión de entrar en el mercado de generación, crear el expertise interno y administrar centralizadamente nuestros contratos de energía. Esto es lo que dio vida al proyecto Kellar, una central de ciclo combinado de gas natural de 517 megawatts, ubicada en el norte de nuestro país, la zona de Mejillones, la cual es aún la planta de gas natural más eficiente y más flexible del sistema eléctrico nacional. Kellar nos permite operar en el mercado eléctrico integrado, exponiéndonos a compra spot o eventualmente vendiendo excedentes de generación de energía en base a contratos de GNL. Junto a otras plantas que también aportaron flexibilidad al sistema, como otras plantas de carbón más nuevas, y por supuesto también incentivos importantes impulsados por el Ministerio de Energía, también se permitió la penetración excepcional de energía renovable. Como referencia, la energía renovable no convencional en Chile hoy representa del orden del 23% de la matriz energética en Chile, superando anticipadamente las metas que se habían diseñado a nivel país. Entonces, como siguiente paso, mirando este panorama, buscamos cubrir nuestra exposición spot que estábamos manejando a través de Kellar con estas tecnologías renovables, buscando, por supuesto, avanzar en nuestras metas en términos de emisiones y a su vez también reducir la volatilidad de exposición spot. Cuando lanzamos esta licitación, los resultados fueron sorprendentes, esa es la realidad. Apalancándose en la reciente interconexión entre la zona norte y la zona centro, los proveedores pudieron ofrecer suficiente capacidad para cubrir el 100% de nuestra demanda en un régimen 24/7 a un costo competitivo. Esto nos llevó a evaluar la terminación anticipada de nuestros contratos existentes, no solamente cubrir este bloque spot, lo que por supuesto tiene un costo muy elevado, pero que con estos precios competitivos que se estaban observando en el mercado, pudimos capturar ahorros del 20% en nuestra línea base de costo de suministro energético y desplazar 70% de las emisiones GHG a nivel Minerals Americas en BHP. Lo anterior demostró que el valor económico y valor social sí pueden ir mano a mano. Este camino no estuvo exento de dificultades, pero la planta Kellar mostró siempre ser un activo estratégico que nos permite mantener la seguridad de suministro en un mundo que en los próximos años esperamos tenga mayor penetración renovable y mayor volatilidad. Muchas gracias, Sebastián. La verdad es bastante impresionante el proyecto y cómo está funcionando con la matriz actual, que teniendo también en cuenta lo que mencionaba el profesor Spencer, es una de los grandes retos de cómo se va a integrar esta tecnología. Orlando, ustedes hace algunas semanas estuvieron o están apoyando al gobierno de Chile también en este proceso de integración
o más o menos como apoyando el desarrollo de su estrategia de hidrógeno como un renovable importante también y que juega un rol importante en esta transición. ¿Tú nos podrías también contar un poco cuáles han sido los retos o cómo ha sido este proceso que han trabajado con el gobierno de Chile para poder incluir y pues lógicamente ampliar mucho más su matriz renovable, por favor? Por supuesto, bueno, primero que nada, un saludo desde Santiago, cariñoso a todos los amigos colombianos. A ver, hay varias cosas que son interesantes, creo yo, del proceso chileno y del proceso australiano. Quizás quisiera partir un poco con eso, y que tiene que ver con que en la industria de la energía, desde mi perspectiva, en general siempre hay una linealidad respecto de precio, oferta y demanda en general, ¿no? Y hay una lectura muy condicionada por la regulación energética y de precio asociado a los costos marginales de despacho, y hay una mirada muy económica, lo cual está bien. Pero si uno mira en los ámbitos sobre todo y el enfoque desde lo tecnológico, lo que uno observa es que la viabilidad de los proyectos de renovables, entre otras cosas, ha sido porque había una reducción cuántica de los precios de la tecnología. O sea, la variable tecnológica me parece que es un elemento que uno no puede subestimar. Y evidentemente cuando tenemos grandes compradores y players del mercado como BHP, por ejemplo, son señales de mercado muy potentes. Ahora, para que Chile pudiese entrar y haber tenido la transformación que tuvo, y que no es distinto al proceso que Australia está viviendo, es que hubo, yo diría, esfuerzos sistemáticos por mucho tiempo. A mí me tocó vivir en Europa, y cuando volví a Chile me contrataron precisamente para desarrollar una estrategia de atracción de inversiones. Eso fue hace como 12 o 14 años atrás. Y uno hablaba con el sector de la energía, y hablar de energía renovable era, francamente, ni siquiera se entendía mucho el concepto. Había, Sebastián contaba efectivamente lo que fue la crisis severa del gas argentino, y en ese contexto no había realmente un entendimiento. Se sabía y se veía el proceso español en general y alemán con un fuerte subsidio de parte del gobierno. Y nuestra mirada fue que había una falta de entendimiento de lo que significaba. Y yo creo que es una lección interesante para Colombia. Y allí el rol que la articulación público-privada, el trabajo de ir generando capacidades y conversaciones entre estos mundos es muy relevante, porque al final del día el mercado de la energía va a reaccionar a las señales que se den, pero que tienen que ser señales de mediano y largo plazo, ¿no? En Chile, la Corfo, por ejemplo, juega un rol muy importante, y el año 2007-2008 se armó un fondo que financió la preinversión de proyectos de energía renovable. Esto poca gente lo sabe. Y un par de años después de eso, se generaron foros de inversión donde se trajeron del orden de 500 inversionistas europeos. Y eso, desde mi perspectiva, reconfiguró completamente la conversación, ¿no? Porque teníamos técnicos, ingenieros especializados en evaluar energías convencionales, y francamente no entendían cómo se evaluaban proyectos diferentes a estos, eólicos y fotovoltaicos. Y en Australia tenemos yo diría, actores similares. El rol que juega Arena con la Clean Technology Finance Corporation, por ejemplo, va un poco en la misma dirección. Y un poco la lección que yo quiero destacar, que aquí hay un efecto aprendizaje que es muy importante hacerlo, ¿no? Y que en el fondo, en la elaboración de una hoja de ruta, como lo están haciendo en Colombia, y generar una perspectiva de mediano y largo plazo, en donde además exista consistencia entre los cambios de gobierno, son elementos absolutamente fundamentales para poder generar las señales correctas en el mercado. Desde esa perspectiva, nosotros efectivamente estamos trabajando con el gobierno chileno, y sobre todo estamos apostando a que Chile pueda, en conjunto con Australia, poder apostar por el desarrollo de la energía de hidrógeno verde en particular. Hay factores, hay endowments de recursos naturales que en ambos países generan condiciones únicas, pero además también hay una apertura comercial, un acceso a tecnología y a poderes compradores que son bastante importantes,
Y lo más importante es que ambos países tienen pivotes centrales vinculados a la generación de energía, ¿no? La industria extractiva minera en particular es claramente una palanca de estabilidad que permite hacer desarrollo y desafíos de mediano plazo, y ahí el factor demostrativo es fundamental. Se acaba de anunciar un proyecto de producción de hidrógeno en la Patagonia, en Chile, con un proyecto eólico con factor de planta de en torno a un 70%. Y es una inversión que va a partir con la generación de la planta piloto, que luego va a generar combustible, hidrógeno verde, que va a ser traducido en una serie de combustibles sintéticos. ¿Qué es lo interesante de este proyecto? Varias cosas, pero una que fue clave es que aseguraron el poder comprador, ¿no? Y hay un off-taker, la Porsche en particular, alemana, comprometió la compra por una cierta cantidad de tiempo que viabilizó financieramente el proyecto. Pero detrás de eso hay un esfuerzo muy importante y yo creo que es un elemento a considerar en esta conversación. Gracias, Orlando, por tu intervención. Esto lógicamente nos trae muchas preguntas de cómo debería ser esa hoja de ruta que Colombia debería estar trabajando, y nuevamente pues resaltando como ese trabajo entre la industria y el gobierno y las regiones, y yo creo que es un trabajo también de todos. ¿Ustedes cuáles consideran, cuál es la perspectiva que tiene, pues, o cómo también esta transición está adelantando la perspectiva que tiene tanto Chile como Australia en el compromiso internacional con el Acuerdo de París, o el cambio? Si quieres. ¿Aló? No te Orlando. escucho, Alejandra. ¿Me hace la pregunta a mí? Sí, te perdimos unos minutos. Sí, a los dos. Esto sí es un poco para los dos, perdón, es que Sí. en Bogotá está lloviendo todavía. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que ustedes consideran, o sea, como de cara al compromiso internacional con el Acuerdo de París, con la reducción de emisiones? ¿Cuál es la perspectiva por parte del lado minero que tienen tanto BHP como CSIRO como centro científico para el sector? Sebastián, ¿quieres partir tú? Bueno, gracias, Orlando. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Efectivamente, dentro de los planes mineros, dentro de lo que ha comunicado nuestro CEO públicamente, el Acuerdo de París y la reducción en general, la reducción de emisiones está al centro de nuestra hoja de ruta. En relación a eso, tenemos dos metas públicas. Una, la que hemos llamado el Medium Term Target, que al 2030 podamos reducir en un 30% todas las emisiones de GHG, en relación a lo que se logre medir, o lo que se mida, digo, este año, el 2020. Luego tenemos la meta de largo plazo, la que hemos llamado Net Zero Target, para que el 2050 podamos tener una minería 100% libre de emisiones. En Chile, nosotros a su vez hemos bajado estos targets en lo que hemos llamado nuestra hoja de ruta local, o el Pathway to Net Zero Emissions, donde por supuesto el primer eslabón es estos contratos que firmamos el año pasado, que en el corto plazo van a reemplazar o desplazar el 70% de las emisiones, y luego esperamos que cuando entre potencial demanda incremental, podamos también abastecer esa energía con energía renovable. Creemos que a futuro la minería también va a cambiar. Creemos que bajos precios de la energía van a generar posibles electrificaciones dentro de nuestras operaciones, eventualmente equipos estacionarios, eventualmente equipos como camiones, por ejemplo, donde nosotros queremos estudiar todas las soluciones de manera agnóstica. Como mencionaba Orlando, el hidrógeno y los combustibles sintéticos son de mucho interés, como también lo son las baterías o otras tecnologías de tipo storage que nos permitan cumplir con estas metas de cero emisiones a largo plazo.
Por mi parte, yo un par de elementos que me parece que son estructurantes de lo que va a condicionar el rol de esto en la minería y también parte de la estrategia que creo que debiera adoptar Colombia. El profesor Wilson hizo una mención a algo que a mí me parece que es fundamental, y es que en el contexto de la transición energética lo que va a ocurrir con la industria es que efectivamente la demanda por cobre va a incrementarse escalarmente. Pero esto va a generar un loop que se va a devolver a la industria. Y el loop que se va a devolver es que si la matriz energética, particularmente las emisiones de gases de efecto invernadero, no bajan, va a haber una restricción técnica al comercio, si tú quieres, y va a haber problemas, y por lo tanto los incentivos de esas perspectivas también puestos. Evidentemente la industria energética, la industria minera es muy intensiva en energía y creo que hoy día el desafío, más que la parte de electrificación, porque creo que efectivamente las energías renovables hoy día son una alternativa concreta y real, tiene que ver con las fuentes móviles, donde en torno a un 50% del consumo de energía de la industria viene precisamente por esas fuentes móviles. Nosotros como organización científica estamos trabajando ya en un proyecto acá de desarrollar un camión minero con tren de potencia basado en baterías y en energía con base de hidrógeno, pero eléctrico, y estamos en conversaciones para hacer varios proyectos con distintas OEMs. Ahí hay un desafío importante y que no está enteramente resuelto, y que además hay un tema también como de economía política en la industria. En muchas compañías, la gran mayoría de los equipos son outsourcing, ¿no? Y los contratos muchas veces no establecen requisitos, son contratos de largo plazo, y la información de esos, por ejemplo, los vehículos o de los camiones, es más bien propietaria por parte de los OEMs o de los arrendadores en este caso. Entonces hay un tema contractual que hay que resolverlo para efecto de alinear los incentivos y que eso le permita a las compañías y en conjunto con las OEMs trabajar en las tecnologías que efectivamente permitan reemplazar el uso de diésel, en particular en fuentes móviles. Ahora, el camino creo que está trazado. Me parece que la ecuación es francamente notable, que la transición energética suponga un aumento importante a la demanda, porque eso va a generar, alinea los incentivos. Y de esa perspectiva soy extremadamente optimista. Si uno miraba hace 10, 12 años atrás, pensar de energía renovable en Chile era poesía, y hoy día es una realidad total y completa. Y yo creo que esta es una oportunidad sin duda para Colombia también, ¿ah? Y mirar a la proyección de la industria del cobre y de otros metales, porque no es solo el cobre, carbón metálico, el hierro, que van a crecer de manera muy importante el consumo internacional vinculado precisamente a la transición energética. Por lo tanto, ahí hay que pensar en el mediano y largo, y eso es un desafío, ¿no? Cómo poner de acuerdo a los actores. Orlando y Sebastián, buenas tardes. Me gustaría como intervenir, hacer una pregunta también. Durante sus intervenciones hablan de la ventaja competitiva que Colombia tiene en términos de su energía hídrica, ¿sí? Hydroelectricity. ¿Qué papel piensas que eso va a tomar en el adelante con empresas grandes como BHP cuando están pensando en construir las minas a futuro o adquirir otros activos a futuro? Que hay un país como Colombia que tiene el cobre y tiene esta fuente de energía que emite muy poco GHG. Gracias, Paul. Voy a seguir el orden, Orlando, si te parece. Por supuesto. Voy a tomar la respuesta. Y la pregunta que tú haces es muy buena, Paul, porque a mi modo de ver, la energía hidro fue el gran driver que nos permitió el abastecimiento 100% 24/7, digamos, en nuestra licitación del 2019. Antes de la interconexión de la zona norte de Chile y la zona centro-sur, un suministro renovable 24/7 en el norte, donde están ubicadas las faenas mineras de BHP y casi todas, digamos, las de Chile, era totalmente impensado, ¿no? Es conocido que la energía renovable se caracteriza también por su intermitencia, y que esa intermitencia requiere un backup en las curvas de subida y bajada, en las rampas, en las bajas de oferta cuando esta energía no está disponible, y por lo tanto un backup flexible capaz de poder cubrir esas diferencias es fundamental.
En nuestra experiencia, en la licitación que conducimos el 2019, creemos que la interconexión finalmente nos permitió acceder a la energía hidro que está en la zona centro-sur de nuestro país, y fue esa la razón, en mi opinión, la que permitió finalmente poder abastecernos 24/7. Dicho eso, también es importante destacar que la energía renovable va a seguir creciendo. Estamos en Chile, tenemos el desierto con mayor radiación del mundo, justo cerca de la mayor demanda del país, digamos, al lado de todas las operaciones mineras. Y por lo tanto es esperable que la energía solar siga creciendo, y por lo tanto eso impone un desafío importante para la estabilidad del sistema. Hay mucho que se está hablando a nivel país, de servicios complementarios, leyes de flexibilidad, de cómo hoy día todavía las plantas GNL o plantas hidro van a venir a compensar esa intermitencia antes de que podamos tener soluciones tipo storage de baterías o pump storage o otro tipo de soluciones que a futuro tal vez nos puedan permitir prescindir de los combustibles fósiles. Gracias. ¿Y Orlando tiene un comentario sobre esto? Mira, a ver, era una pregunta, entendí, específica hacia inversiones futuras de BHP. Yo una nota más general, me parece que pues no solo BHP, pero como mineras, empresas mineras que están buscando adquirir o construir proyectos. El tema de energía obviamente va a ser un tema en la decisión, ¿no? Sí, no, por supuesto. O sea, bueno, el proceso que comentaba Sebastián me parece que es súper interesante porque tradicionalmente la energía ha sido un factor externo a la producción minera. Los mineros en general se ven como el mandato, el core del negocio es producir minerales. ¿Ah? Y hay una serie de elementos que son críticos, pero son externos. Y en general la tradición de la industria minera ha sido mirar el input energético como algo diferente, ¿no? Pero en muchos casos la coyuntura ha obligado a integrarse verticalmente y generar producción de energía. Yo creo que en Colombia el gran desafío que se tiene es poder hacer efectivamente una oferta diversificada a compañías mineras que busquen energía en el largo plazo. Y allí hay que mirar a diversificar, hay que mirar a generación distribuida, hay que efectivamente tomar el potencial hidro, combinarlo con runoff rivers, ¿sí? con proyectos que no sean muy disruptivos del medio ambiente y que se complementen con otras fuentes renovables. Cualquier compañía minera que se proyecte en el largo plazo, hoy día estamos hablando de proyectos de 20, 30, 40 años, por lo tanto, estas son mineras que, estamos hablando de Greenfield, ¿no? Pero son mineras que cuando estén en plena producción van a estar confrontando severos demandas internacionales por producción de minerales o metales con una matriz energética lo más libre posible de emisiones de carbono. Por lo tanto, allí el desafío va a ser precisamente cómo, en el fondo, Colombia tiene que reconvertir sus fuentes fósiles y ir transitando en una inserción de fuentes renovables que genere estabilidad en la matriz y genere, por lo tanto, certeza jurídica y técnica a la operación de proyectos que son 24/7 y que no pueden parar. Yo creo que ese es el desafío fundamental. La buena noticia es que la transición energética es la gran palanca de desarrollo para la industria minera y por lo tanto es un augurio muy interesante para Colombia en el futuro. Gracias. Alejandra, por favor, sigues. Paul, justo íbamos a ese punto, pero pues ya que lo cubriste, yo creo que ya queremos cerrar el panel, no queremos tomar el tiempo de nuestros siguientes panelistas. Entonces, pues quiero agradecerle a la embajadora Thompson, a nuestros panelistas, tanto de BHP, CSIRO y la Universidad de Queensland, por pues compartir su experiencia y como su perspectiva de cómo puede Colombia llegar a este punto. Lógicamente, en Colombia todavía es una industria que están haciendo, ya tenemos empresas importantes y creo que tenemos un gran trabajo frente a nuestro compromiso con el cambio climático, con la transición energética, y si trabajamos nuevamente entre todos, yo creo que lo podremos lograr. Muchísimas gracias de verdad, Paul, a ti por el espacio y que tengan muy buena tarde todos.